En este video exploraremos brevemente algunas de las tesis metaéticas más importantes de G. E. Moore, en especial la tesis sobre la indefinibilidad de la propiedad de ser bueno, la falacia naturalista y el argumento de la pregunta abierta. Las ideas principales metaéticas de G. E. Moore fueron desarrolladas en Principia Ética, que fue publicado en 1903. Allí Moore sostiene que la pregunta fundamental de la ética es cómo la propiedad de ser bueno ha de ser definida. Aquí es importante hacer la siguiente aclaración. Moore no está usando el término definición en un sentido lexicográfico. No está hablando tampoco de la palabra bueno. Está hablando de la propiedad de ser bueno. De ahora en adelante, para hablar de la propiedad de ser bueno, escribiré bueno en versalitas, y para hablar de la palabra bueno o del predicado bueno, la pondré entre comillas simples. Entonces, para retomar la idea principal de Moore, el objeto de la ética es indagar sobre la propiedad de ser bueno, sobre la naturaleza de la propiedad de ser bueno. Esto es a lo que él llama definición. Ahora, ¿en qué consiste definir una propiedad o decirnos cuál es la naturaleza de una propiedad? Para Moore, definir una propiedad P cualquiera involucra identificar sus partes y describir cómo éstas se conectan para constituir P. Como la definición de una propiedad consiste en dar cuenta de su constitución, y dar cuenta de su constitución consiste en identificar sus partes y el modo como están conectadas, de esto se sigue que si una propiedad P es definible, P es compleja. Dada la manera como entiende Moore la definibilidad, esta manera de entender las cosas no es problemática. Lo que sí parece ser mucho más problemático es el condicional inverso, a saber que si P es una propiedad compleja, entonces P es definible. ¿Por qué ese condicional inverso es potencialmente problemático? Es potencialmente problemático porque es mucho más fuerte que el condicional anterior que vimos. Recuerda cómo está entendiendo Moore la definibilidad. La definibilidad la está entendiendo como la capacidad de identificar partes y modos de conexión entre esas partes para constituir un todo. Lo que este segundo condicional nos dice es lo siguiente, que la propiedad P sea definible es condición necesaria de que esa propiedad sea compleja. Ahora, uno podría preguntarse, ¿qué relación tiene nuestra capacidad de identificar partes y modos de composición con la naturaleza misma de algo? Sobre todo si ese algo es una propiedad abstracta. Ahora, hay otra manera de entender ese condicional tal que no hace que una propiedad compleja sea dependiente de nuestras capacidades de definición, sino que más bien lo que estaría diciendo es que toda propiedad compleja es en principio definible por algún agente posible, quizás con infinitas capacidades cognitivas. Si bien esta lectura de esta tesis hace que la relación entre la definibilidad y la complejidad sea más entendible, el costo ontológico pareciera ser innecesariamente alto, sobre todo para una tesis metaética. En todo caso, Moore nos dice más sobre la definibilidad. Nos dice, por ejemplo, que toda entidad definible tiene que ser reducible a sus partes más simples. Como para Moore, la propiedad de ser bueno, así como la propiedad de ser amarillo, son simples y por ende no son reducibles a nada, no son tampoco definibles. Ahora, ¿qué quiere decir Moore exactamente con reducible? Para Moore, que algo sea reducible es que sea sustituible por sus partes en nuestra mente cuando pensamos acerca de él. Como para Moore, la propiedad de ser bueno no tiene partes, no hay nada con qué sustituirla cuando pensamos en ella. En consecuencia, la propiedad de ser bueno es indefinible. Para entender mejor la idea de Moore, veamos un ejemplo. Considera la propiedad de ser cuadrado. Esta propiedad puede ser entendida como una propiedad compleja que a su vez está constituida por tres propiedades que son más simples. La propiedad de ser una figura plana, la propiedad de tener cuatro lados iguales y la propiedad de tener cuatro ángulos interiores rectos. Por el condicional inverso que vimos hace un momento, el que la propiedad de ser cuadrado sea compleja implica que sea definible. Como el que algo sea definible es que sea reducible a sus partes constituyentes, y el que algo sea reducible a sus partes constituyentes es que sean sustituibles cada vez que pensemos sobre eso, la propiedad de ser cuadrado es sustituible por sus partes constituyentes cada vez que pensamos en esa propiedad.
Por ejemplo, el pensamiento de que todo cuadrado es un paralelogramo es sustituible por el pensamiento de que toda figura plana de 4 lados iguales y 4 ángulos interiores rectos es un paralelogramo. Así, cuando Moore dice que la propiedad de ser bueno es indefinible, lo que nos está diciendo es que los pensamientos que tenemos acerca de la propiedad de ser bueno no son sustituibles por pensamientos sobre propiedades más simples. Por ejemplo, el pensamiento de que tratar a una persona como un fin en sí mismo es bueno no es sustituible por un pensamiento distinto al pensamiento que involucra la propiedad de ser bueno. Moore compara la simplicidad de la propiedad de ser bueno con la simplicidad de la propiedad de ser amarillo. Por ejemplo, compara estos dos pensamientos. Ese limón es amarillo y ese limón refleja ondas de luz de frecuencia n. Supongamos que todo lo que es amarillo refleja ondas de luz de frecuencia n y todo lo que refleja ondas de luz de frecuencia n es de color amarillo. Diríamos en ese caso que la propiedad de ser amarillo es definible por la propiedad de reflejar ondas de luz de frecuencia n. Moore piensa que no, ya que los pensamientos que involucran la propiedad de ser amarillo no son sustituibles por pensamientos que involucran la propiedad de reflejar ondas de luz de frecuencia n. Para ver por qué la propiedad de ser amarillo no es sustituible por la propiedad de reflejar ondas de luz de frecuencia n, compara estas dos oraciones. Moore cree que ese limón es amarillo y Moore cree que ese limón refleja ondas de luz de frecuencia n. La idea clave aquí es que Moore puede tener la creencia de que ese limón es amarillo sin por ello tener la creencia de que ese limón refleja ondas de luz de frecuencia n. Esto simplemente porque Moore podría ser ignorante con respecto a la física de la luz y la óptica. En ese caso estaríamos describiendo un escenario en el que A asterisco sería verdadera y B asterisco sería falsa. Es en base a casos como este que Moore concluye que la propiedad de ser amarillo no se define como la propiedad de reflejar ondas de luz de frecuencia n, a pesar de que todo lo que sea amarillo refleje ondas de luz de frecuencia n. Comparemos este caso con el siguiente. Considera la propiedad de ser una yegua. La propiedad de ser una yegua es reducible a dos propiedades, la propiedad de ser caballo y la propiedad de ser hembra. ¿Cómo sabemos que esta propiedad es reducible de la manera indicada? Compara estas dos oraciones. Aure es una yegua y Aure es un caballo hembra. Si a estas dos oraciones les agregamos el operador Moore cree que, obtenemos las siguientes oraciones. Moore cree que Aure es una yegua y Moore cree que Aure es un caballo hembra. Pregunta, ¿tienen las oraciones A asterisco y B asterisco las mismas condiciones de verdad? Puesto de otra manera, cuando Moore cree que Aura es una yegua, cree que Aure es un caballo hembra, y cuando cree que Aure es un caballo hembra, cree que Aure es una yegua. Sí, ser una yegua es simplemente ser un caballo hembra. Si esto es correcto, entonces la propiedad de ser una yegua es definible. ¿Qué tal la propiedad de ser un caballo? Moore sostiene que la propiedad de ser un caballo sí es definible, ya que ser un caballo es tener cuatro patas, tener una cabeza, tener un corazón, un hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Si tuviésemos la lista completa de todas las partes de un caballo y de todas las maneras como estas partes están conectadas para ser un caballo, estaríamos en posición de definir la propiedad de ser caballo en términos de esas partes. Puesto que ser definible es ser reducible y ser reducible es ser sustituible en la mente, si la propiedad de ser caballo es definible, entonces es sustituible en nuestras mentes por propiedades más simples que la constituyen. ¿Pero acaso no es esto falso? ¿Acaso no puedo tener un pensamiento sobre la propiedad de ser caballo sin tener por ello un pensamiento sobre la propiedad de ser un cuadrúpedo con pezuñas del género equino, con cabeza de tal o cual forma, un hígado de tal o cual tamaño, etcétera? Uno creería que sí. Para tener pensamientos sobre las partes de un caballo, necesito estudiar un poco de la biología equina, mientras que para tener pensamientos sobre caballos me basta con haber visto u oído sobre alguno de ellos. ¿Cómo puede Moore entonces decir que la propiedad de ser caballo, a diferencia de la propiedad de ser bueno, es definible? Si se trata de pensamientos de dicto, claramente los pensamientos sobre la propiedad de ser caballo no son sustituibles por los pensamientos sobre la propiedad de ser un cuadrúpedo con pezuñas del género equino. Lo que Moore debe tener en mente cuando dice que la propiedad de ser caballo es definible, deben ser pensamientos de re sobre dicha propiedad. ¿En qué consiste la distinción de dicto de re? Muy brevemente consiste en lo siguiente. Para tener el pensamiento de dicto de que ser un cuadrúpedo con pezuñas del género equino es una propiedad de aura, es necesario saber un poco sobre biología equina. Es tener un pensamiento que le atribuye a aura
ser un cuadrúpedo con pezuñas del género equino. En contraste, para tener el pensamiento de Re de que ser un cuadrúpedo con pezuñas del género equino es una propiedad de Aura, es suficiente con que yo sepa que Aura es un caballo, ya que ser un caballo es ser un cuadrúpedo con pezuñas del género equino, lo sepa o no. Un caso similar es el de los pensamientos sobre la propiedad de ser agua. Hasta antes de que se descubriera la composición molecular del agua en el siglo XVIII, nadie definía, en el sentido muriano de definir, la propiedad de ser agua como la propiedad de estar compuesto de moléculas de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Sin embargo, como el agua siempre fue una sustancia compuesta de moléculas de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, cada vez que alguien tenía un pensamiento de Re sobre la propiedad de ser agua, tenía, por ello, un pensamiento de Re sobre la propiedad de estar compuesto de moléculas de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esto independientemente de que la gente que lo pensara supiera que agua es H2O. La tesis de Moore de que la propiedad de ser bueno es indefinible consiste en que todos nuestros pensamientos de Re sobre dicha propiedad solo pueden involucrar la propiedad de ser bueno y no otra más básica. Si las propiedades de ser amarillo y ser bueno, entre muchas otras, son indefinibles, ¿qué tiene de especial la propiedad de ser bueno? Moore sostiene que lo especial de la propiedad de ser bueno es que es una propiedad indefinible no natural. Sostener lo contrario es caer en lo que Moore llama la falacia naturalista. Para Moore, bueno no solo es irreducible a propiedades más simples, sino sobre todo es irreducible a propiedades no morales. Como además bueno es una propiedad no natural, para Moore cualquier intento por definir bueno apelando a propiedades naturales supuestamente más simples, como el placer, es cometer una instancia de la falacia naturalista. Ahora, ¿qué cosa es una propiedad no natural? Lamentablemente, Moore no nos dice qué cosa es una propiedad natural o qué cosa es una propiedad no natural. Así que una manera de entender qué cosa es una propiedad natural podría ser la siguiente. Digamos que una propiedad es un modo de seleccionar un conjunto de entidades. Por ejemplo, considera el siguiente conjunto M, compuesto de átomos de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Si una propiedad es un modo de seleccionar un conjunto de entidades, podemos identificar dos propiedades que seleccionen el conjunto M. En primer lugar, la propiedad que llamaremos a saber, la propiedad de ser miembro del conjunto que contiene átomos de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, y la propiedad que llamaremos B, que es la propiedad de ser un metal alcalino. Observa que si bien las propiedades A y B seleccionan al mismo conjunto M y por ende son coextensionales, la propiedad B juega un rol unificador y explicativo en nuestras mejores teorías sobre el mundo, mientras que la propiedad A simplemente enumera cada uno de los miembros del conjunto M. ¿Significa eso que lo que hemos llamado la propiedad A no es realmente una propiedad? No. Dada la manera como hemos caracterizado lo que es una propiedad, a saber, un modo de seleccionar un conjunto de entidades, la propiedad A es tan legítima como la propiedad B. Sin embargo, es verdad que hay una diferencia cualitativa entre ambas propiedades. Pero esa diferencia tiene que ver con el rol que estas propiedades pueden jugar en nuestras mejores teorías sobre el mundo, no en el hecho de que sean propiedades. Así diremos que en general, si una propiedad P cualquiera juega un rol unificador y explicativo en nuestras mejores teorías científicas, esa propiedad P es una propiedad natural. Ahora, si usamos esta noción de propiedad natural y reconstruimos el argumento de Moore, el argumento sería el siguiente. Premisa 1. Si la propiedad de ser bueno no juega un rol unificador y explicativo en nuestras mejores teorías científicas, la propiedad de ser bueno es una propiedad no natural. Premisa 2. La propiedad de ser bueno no juega un rol unificador y explicativo en nuestras mejores teorías científicas. Por lo tanto, la propiedad de ser bueno es una propiedad no natural. La solidez de este argumento depende en gran parte de la manera como hemos caracterizado la noción de propiedad no natural. Si esta fuera la única razón para creer que la propiedad de ser bueno es una propiedad no natural, la propuesta de Moore sería muy débil, ya que dependería de una convención que no tendríamos por qué aceptar. Sin embargo, Moore ofrece una mejor razón a favor de la tesis de que la propiedad de ser bueno es una propiedad no natural. A esta se le llama el argumento de la pregunta abierta.
Para entender el argumento de la pregunta abierta, considera la siguiente tesis naturalista. Para todo x, x es bueno si y solo si x es lo que deseamos desear. El argumento de la pregunta abierta de Moore, entonces, podría ser reconstruido de la siguiente manera. Premisa 1. Si la tesis naturalista fuese verdadera, entonces el predicado bueno y el predicado lo que deseamos desear son intersustituibles salva veritate. Premisa 2. Si el predicado bueno y el predicado lo que deseamos desear son intersustituibles salva veritate, entonces las siguientes son dos maneras de preguntar lo mismo y por ende tienen las mismas propiedades. Pregunta 1. Concediendo que x es lo que deseamos desear, ¿es x bueno? Pregunta 2. Concediendo que x es lo que deseamos desear, ¿es x lo que deseamos desear? Premisa 3. No es el caso que la pregunta 1 y la pregunta 2 sean dos maneras de preguntar lo mismo. La pregunta 1 es una pregunta abierta, mientras que la pregunta 2 no lo es. Conclusión, no es el caso que la tesis naturalista sea verdadera. Como podemos construir argumentos con esta misma forma para cualquier tesis naturalista que tenga la estructura para todo x, x es bueno si y solo si x es p nat, donde p nat es un predicado que expresa una propiedad natural cualquiera, y como además el predicado bueno expresa una propiedad simple, es decir, la propiedad de ser bueno, Moore concluye que las tesis naturalistas sobre la propiedad de ser bueno cometen la falacia naturalista y por ende deben ser rechazadas.